Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Él es Jehová, Dios de la creación. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Dios fuerte, la roca eterna. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham. Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, tu Rey eterno. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, el Dios de salvación, Dios el Mesías, que entre nosotros testificó de él. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya. Canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, Dios poderoso. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Él es Jehová, tu Dios, tu sanador. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Honra de nuestro Señor Jesucristo y en agradecimiento que Dios, tan bueno y generoso y bondadoso, tuvo misericordia de mí y me sanó. Mi nombre es Yusmeli Sánchez, me congrego aquí en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela, y nuestro pastor es el hermano Osvaldo Torres. Bueno, hace tiempo, mucho tiempo, a causa de una
mala manipulación, rascándome el oído, eh, accidentalmente perdí la protección natural que Dios nos da para nuestros oídos, que es la cera. Bueno, la perdí completamente. A raíz de esto, empecé a sufrir de mi oído derecho, cada vez se me enfermaba de diferentes maneras. Por lo general era algo así como un hongo. Cada vez enfermaba, el Señor me sanaba. Y así a través de muchos años. Hasta que últimamente, por decirle los últimos 2 años, enfermé y recuerdo que era en la madrugada que el oído segregaba un líquido. Y como yo no sabía a qué hora iba a segregar, yo dormida, y bueno, como estaba en una posición sobre el oído izquierdo, el líquido que segregaba se me iba a ir hacia adentro. Resulta que ya no era solamente entonces la afección de mi oído en la parte para acá afuera, sino que hacia adentro porque el líquido se fue corriendo. Resulta que esta última vez que enfermé, ya la cosa sentía que segregaba, pero como decir, profundo. Ya me estaba afectando, como decir, las partes de la garganta, me estaba afectando las partes de los ojos, porque la cosa se había agravado. Eh, bueno, yo eh, tenía que limpiarme el oído porque al segregar esos líquidos tenía que limpiarme. Cuando me doy cuenta de que era no solamente ya era líquido, sino que ya estaba botando, era pus. No me dolía, gracias a Dios, le doy la gloria al Señor Jesucristo, porque no me dolía el oído. No me dolió, nunca me dolió el oído. Y bueno, pero sí fui notando que sentía como que el oído se me estaba tapando. Y yo me limpiaba con los palitos Bob y no era cuestión de que se me inflamó las paredes del oído, no, porque todo estaba bien, yo podía limpiarme normalmente y eso era lo que me llamaba la atención y me preocupaba, porque ya estaba como tapado, pero no tenía nada que lo tapara, o sea, todo estaba limpio. O yo misma me limpiaba y veía que no veía, o sea, no prosperaba en cuanto a oír, sino que sentía el oído como tapado. Y se me fue tapando como progresivamente hasta el punto, recuerdo una de las últimas veces que me limpio con el palito, se me agravó la cosa que ya se me estaba inflamando aquí como una glándula, el oído aquí en la parte aquí al frente también se me estaba inflamando alrededor de este huesito que tenemos aquí. Y me estaba preocupando en verdad, porque ya la cosa estaba como poniéndose un poquito grave. Bueno, solicité la ayuda a 2 hermanos que me apoyaran. Lo hice como angustiada, pues, porque ya veía que la cosa estaba empeorando. Y le doy la gloria al Señor Jesucristo, que a partir de ahí, bueno, aparentemente nada pasaba, sino que me sentía que el oído se iba tapando más, y sin poder solucionar. Bueno, ya lo último, cuando yo me veo que se me inflama la glándula, el oído por acá afuera, y la cosa de la garganta, el oído también me estaba agarrando, perdón, el ojo izquierdo, derecho. Entonces, empecé a considerar de ir al médico, pero quería hacerlo bajo la guianza del Señor. Eh, Porque en una oportunidad hace años fui al médico y me maltrataron mucho el oído. Y yo no quería correr el mismo riesgo. Entonces lo que hice fue pedirle la guianza al Señor y el Señor, yo pedí la oración aquí en la iglesia y a partir de eso yo no sentí de ir al médico. Mejor me quedé quieta. Resulta que la cosa todavía, de repente, de pronto, empiezo a ver o a sentir o sí, a ver la sanidad de parte del Señor. Empecé a notar que se me iba deshinchando la glándula, el oído ya no lo sentía tan, como decir, tenso como lo sentía por tanto tiempo. Y empecé a una cosa que ya últimamente no podía casi cantar aquí cuando estaba reunida en los cultos porque no me escuchaba la voz. Y pensé
Ya últimamente estaba cantando muy pasito, a volumen muy bajo, porque pensaba que estaba corriendo el riesgo porque uno para poder cantar bien tiene que oír, y yo no oía bien. Al contrario, en el momento del culto parecía que los sonidos me hacían que como que si se sintiera más, no solamente uno, sino que el otro también se afectara. Y sentía como que si estuviesen mucho más tapados. Bueno, resulta que de pronto, en vez de ir al hospital, comienzo a ver la mano de Dios obrando en mi oído. Noto que, sí noté que, como por decirle, la última vez que boté no solamente líquido, sino pus. Y yo me limpié, después que me limpié, de ahí en adelante no, el oído no me segregó más líquido ni pus, se me desinfló, o sea, fue una sanidad gradual. Empecé, se me desinfló o desinflamó la glándula, y noté que empecé cantando aquí en las alabanzas, o mejor dicho, respondiendo, diciendo amén, escuché mi voz que medio se escuchó. Y en otra oportunidad, la segunda vez fue un amén también, que lo escuché, noté que se me estaba escuchando la voz, hasta que eso fue gradual, hasta el día que un día cantando me di cuenta que llegué aquí y vi que mi oído estaba totalmente sano. Escuché perfectamente, ya no estaba tapado o como tapado, y sé que fue la mano de Dios. Por eso le doy la gloria y mi agradecimiento al Señor Jesucristo por esa gran obra que Él hizo en mi oído y en todo decir lo que repercute el oído dentro de mí. Bueno, la gloria para el Señor Jesucristo. Este es el testimonio que he querido compartir con ustedes hoy. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 13. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándole la gloria, la honra y la alabanza a Él. Recuerde que Él es digno de suprema alabanza. Venimos delante de la presencia del Señor para ser instruidos. Recuérdelo, el Señor es el que nos está instruyendo a través de su palabra, porque la palabra es dada para nosotros. Recuerde que es un alimento. Si usted no se come el alimento, usted no va a recibir los beneficios que el alimento ofrece. Ahora, esto es un alimento espiritual, esto no es un alimento natural. El alimento espiritual le da nutrientes, fuerzas espirituales. Por eso cuando el cuerpo quiere desmayar, viene usted y se levanta. ¿Por qué? Porque usted se ha nutrido de ese alimento para que pueda tener fuerza. Recuerde que el mundo trata a usted de llevarlo nuevamente allá, pero como usted está siendo alimentado con este alimento sólido de la palabra, usted tiene fuerza para levantarse, para resistir, porque recuerde que el diablo trata de desviarlo a usted y a mí de la verdad. Él trata de llevarlo allá nuevamente a la suciedad del mundo. Pero el Espíritu Santo que ha sido prometido para derramarse en el corazón del creyente es el que sale a pelear por usted. Por eso usted descansa en el Señor. Su mirada está en el Señor. Usted dice: Señor, habla tú, actúa tú. Señor, sé tú el que me defiende. ¿Por qué? Porque Dios ha prometido que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Por eso usted está descansado, usted está tranquilo, porque sabe que aunque venga todo viento para sacarlo a usted de la verdad, no, usted está sólido porque su fundamento es sólido, porque su fundamento es la palabra. Usted no tiene fundamento de arena, no, su casa no está edificada sobre la arena de la mar, no, donde eso se puede hundir en cualquier momento, puede venir una ola muy grande y esa casa se derriba. No, su fundamento es sólido, su fundamento es de concreto, y un concreto armado. No cree que es cualquier tipo de concreto, porque hay concretos que no son sólidos, pero este concreto de la palabra es un concreto que ha sido fuertemente edificado. Por eso cuando usted
toma al Señor, usted tiene que creer toda palabra que sale de la boca de Él. Usted no puede poner límites de duda, no, porque cuando dudamos, eso nos lleva a estar en una condición de incredulidad. Y sabemos que incredulidad es pecado, así que tenemos que tener mucho cuidado cuando el fundamento de Dios está sólido. Fíjese, ha sido tan sólido que usted puede tomar cualquier escritura, creerla en su corazón, y eso tiene un fiel cumplimiento. E incluso la naturaleza, todo lo que lo rodea a usted, eso está fuertemente hecho. ¿Por qué? Porque fue Dios el que lo creó. Así como la naturaleza, usted ve cómo el sol sale y se oculta a la hora de la tarde y sale la luna. Bueno, así es Dios con sus hijos. Él cuida de usted desde el momento en que usted se levanta, desde el momento que usted se despierta, e incluso cuando usted está durmiendo, cuando está reposando en Él, ahí está el Señor, ahí está el ángel del Señor, a su mano derecha, como dice la Escritura. Está para defenderlo, está para salir a pelear por usted. Por eso, el llamado para usted y para mí es que tomemos a Dios en su palabra. No es solamente hablar de la Escritura, aunque eso está bien, pero la Biblia, recuérdelo, la Biblia tiene que cobrar vida en usted. Por eso, todas las promesas que han sido escritas en el libro llamado la Biblia, Biblius, la composición de muchos libros, que es lo que significa la palabra Biblia, todo esto fue escrito, como dice la misma Escritura, para nuestra enseñanza y para nuestra admonición, para nuestra advertencia. Así que cuando Dios nos está advirtiendo de que si lo tomamos a Él, tomamos cada Escritura, viviremos. Pero si dudamos, y ese es el peligro de dudar, entra la muerte. Recuerde que eso fue lo que pasó allá en el principio. Eva dudó solamente una pequeña fracción de la palabra. ¿Y qué sucedió? La muerte entró, hizo la ruptura. Ahora hubo una separación de eternidad a tiempo. Ahora Dios está volviendo nuevamente, preparando a cada hijo para llevarlo nuevamente al principio. Y el principio era eternidad. Así que usted y yo, como lo dijo el Señor, el mismo Señor se lo dijo a Juan, Juan, nos conviene cumplir toda justicia, es decir, toda la palabra, porque en la Biblia está la vida eterna. Ha sido prometido el Espíritu Santo para sus hijos. Así que cuando nosotros venimos delante de su presencia, tenemos que estar atentos a la voz de su Espíritu. Usted tiene que reconocerlo, yo tengo que reconocer que es la voz del Espíritu Santo la que no está hablando. Usted quizás puede escuchar mi voz o yo puedo escuchar la voz de algún predicador, pero tenemos que ser suficientemente espirituales para entender que es Dios el que está ahí hablando, es Dios el que está trayendo toda la palabra a claridad. Recuerde una escritura muy conocida por nosotros, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová vuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos por siempre. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Así que Dios nos está dando a conocer cosas que no sabíamos. Por eso al mundo y el mundo religioso le parecen locura. ¿Cómo es que un hombre o una mujer fundamentado, y todo se basa en el fundamento? Cuando el hombre y la mujer, el cristiano, el creyente, la novia está fundamentada sobre la palabra, ese hombre es un pequeño Dios. Y ese es el punto, que Dios, y lo dice la Escritura, Dios está en medio de la reunión de los dioses, y en medio de los dioses juzga. Así que a usted y a mí se nos es llamado un pequeño Dios, un pequeño Mesías aquí en la tierra. Así que a usted y a mí nos conviene estar en el fundamento correcto de la palabra. Ahora, ¿cuál es el fundamento correcto de la palabra? Básicamente tenemos que ir a lo que el Señor hizo allá en Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque fue el inicio del derramamiento del Espíritu Santo a la novia. A la novia, sí, correcto. Así que a usted y a mí nos conviene
es tener este fundamento sólido. Mirar al principio de las edades de la iglesia. Sabemos que estamos en la 7ª edad de la iglesia y Dios se fue manifestando en cada una de las edades, pero nada como en el principio, en la edad de Éfeso, allá con los apóstoles. Recuerde que la orden fue dada: vaya y esperen en Jerusalén hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Había una promesa, ese es el fundamento de que iba Dios a vaciar ahora su Espíritu Santo. Ya no era el Señor Jesucristo con ellos, no, donde lo podían palpar, donde podían comer, donde podían, en el caso de Juan el Amado, recostar su cabeza en su seno. No, ahora era el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente. Por eso es la importancia de que usted y yo tengamos un fundamento sólido de la palabra. Así que nos conviene estar atentos a la voz del Espíritu Santo, porque Dios quiere, y los únicos que van a poder llegar a este punto de perfección, de madurez, es la novia. Por eso el llamado es para la novia. Usted y yo, que reclamamos ser la novia, tenemos que limpiar toda cosa que nos estorba, quitar toda cosa que nos estorba, quitar por aquí algo que nos está distrayendo. No, eso tú tienes que apartarlo. Su mirada tiene que ser la palabra, su teléfono tiene que ser la palabra, su televisor tiene que ser la palabra, su distracción es que me quiero distraer en algo, su distracción tiene que ser la palabra. O sea, su vida tiene que ser la palabra. Y ese fue el consejo. Dios no lo obligó, Dios le dio un consejo a Josué, una escritura tan conocida por nosotros. Le dio ese consejo porque era la manera en la cual él no iba a fallar. Porque recuérdelo, si nosotros nos salimos de nuestra posición, vamos a fallar. Pero cuando usted se mantiene con lo que Dios ha dicho, no importa lo que suceda a su alrededor, usted va a salir victorioso. Como dice aquí la escritura, Josué 1, leemos el versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, como yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé, esfuérzate y sé valiente. Dice en el versículo 7, solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes, fíjese esto, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo donde quiera que fueres. Fíjese esa gran promesa que le hizo Dios a Josué. Y usted dice, bueno, pero es que esto fue a Josué. Eso es para nosotros también. Debemos meditar en la palabra de día y de noche. Sabemos que estamos esperando la lluvia tardía. Estamos esperando que el Señor derrame, baje ahora con su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el clamor de usted y de mí? Tenemos que clamar: Señor, baja lo que tú prometiste que bajarías en este tiempo. La gloria de esta casa sería mayor que la primera. Ahora, si usted ve lo que dice la Escritura allá en el principio con los apóstoles, eso fue algo muy tremendo, como el Señor bajó de esa manera tan extraordinaria. ¿Qué no hará el Señor ahora cuando por la gracia de Dios tenemos la revelación completa de la Escritura? Recuerde que Dios envió un profeta. ¿Para qué?
para restaurar la fe de los padres, de nuestros padres los apóstoles, al corazón de los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Recuerde que si siempre tomamos Malaquías 4:5, y aquí yo os envío a Elías el profeta hasta que venga el día grande y terrible de Jehová. Pero el propósito de ese profeta era, del profeta de la edad, nuestro hermano Branham, era volver nuestro corazón a la esencia de lo que pasó en Pentecostés. Ahora, los apóstoles, ellos se fueron, ellos recordaron que había una profecía de Joel 2:28, donde se iba a derramar el Espíritu Santo. Ahora, nosotros en este tiempo, aquí en el presente, y palabras proféticas de nuestro hermano Branham, dijo que esta novia era efesiana. Tenemos que volver a lo original. Y a mí me da un poco de risa decir esta expresión, la iglesia primitiva, que lo hemos escuchado tanto. Y verdaderamente, ojalá fuéramos primitivos nuevamente. ¿Por qué? Porque ellos no se dejaban mover por cualquier cosa, no. Ellos vivían de revelación en revelación. Ellos eran movidos por el poder de Dios. Era Dios en acción en ellos. Y usted lo puede ver en el libro, que es lo que hemos estado estudiando, que es el libro de los Hechos, cómo el Señor a cada uno de ellos le daba visiones, profecías, sueños, interpretaciones de lengua, hablaban en lengua, es decir, se manifestaban los dones del Espíritu, cómo ellos eran guiados. Y hay algo que siempre me llama la atención, es que esos hombres con el gran poder, con lo que habían experimentado, aún iban al templo a la hora nona, a las 3 de la tarde, a orar. Ellos no descuidaron la oración, no. Aunque se manifestó el gran poder, la gran virtud, ellos eran el cumplimiento de la palabra de Joel 2:28. Ellos no descuidaron nada de esas cosas, no. Ellos trajeron a las personas, a los creyentes, a los que estaban oyendo el sermón, los trajeron a un fundamento sólido. Ahora, ¿cuál es el fundamento sólido? Nosotros decimos la palabra. Pero ellos estaban colocando ahora que Dios había mandado a su Hijo a morir por los pecadores. ¿Y qué sucedió? La predicación con poder, que ese es el punto importante que usted y yo tenemos que captar en cada mover del Espíritu Santo. No eran palabras, no, ahí había poder en acción, se manifestaba el poder genuino de Dios. Ellos no podían decir nada en contra de eso, porque era Dios con ellos. Ahora, fíjese, si Dios está con nosotros, fíjese, y eso fue una palabra que dijo Gedeón, ¿dónde están sus maravillas? Ahora nosotros en este tiempo tenemos que ser esos protagonistas de las maravillas de Dios, no vivir de experiencias de otras personas, de otros hermanos, aunque eso está bien, que usted diga, mira lo que hizo el Señor, y si nos venimos aquí a este tiempo, mira lo que hizo el Señor a través del profeta de la edad y cómo hizo esto y aquello. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque Dios está insistiendo de que tenemos que volver a lo original, porque usted va a hacer las mismas obras que hizo el Señor, y esa es la promesa. Por eso Dios está cuidando de que cada uno de nosotros tenga su vaso listo, preparado, que cuando baje ese poder, usted esté en condición de operar ese poder. Porque puede bajar el poder, pero si usted no está en condición, es como un niño. ¿Cómo un niño puede cortar una carne con un cuchillo? No está en condición, no hay madurez en él. Pero cuando ya es un niño crecido, ya es un adulto, ya tiene experiencia, ya puede hacerlo y no se va a hacer daño. Pero un niño no lo puede hacer, porque en vez de hacer un bien va a hacer un mal, se va a hacer daño. Por eso el cuidado es que usted y yo tenemos que subir a una madurez espiritual. Y la madurez la da es el Espíritu Santo. Así que vamos a leer una escritura y así vamos a darle el desarrollo a este tema en el día de hoy, volviendo a la senda antigua. Es lo que Dios quiere, recuerde, volver nuevamente a lo original. Vamos a leer solamente un versículo que está en Efesios capítulo 2,
versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice así la palabra del Señor: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que el Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque nos permites una vez más, Señor, estar delante de tu presencia para alabar y glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Pedimos que tú nos ayudes, nos guíes, Padre amado, Señor. Nos des, Padre celestial, sabiduría, entendimiento, que nuestros corazones estén preparados, que, Padre celestial, que cuando baje esa agua del Espíritu Santo, esa palabra, Señor, pueda quedar en nuestro corazón, Padre celestial, porque son palabras de vida eterna, Padre amado. Tú quieres que cada uno de nosotros, Padre celestial, pueda recibir lo que tú tienes que decir para cada uno de nosotros, Padre amado, porque tú quieres, Señor, que cada uno de nosotros llegue a la estatura de perfección, Padre amado. Pero para poder llegar a ese punto, Señor, necesitamos ser instruidos, necesitamos ser sinceros, Padre celestial, para que así tú puedas vertir ese aceite del Espíritu Santo, Padre celestial, tipificado como el Espíritu Santo, Señor, ese aceite, Padre amado, y podamos ser ungidos, Señor, delante de tu presencia, Señor. No, Padre celestial, el Espíritu en la carne o en la mente, no, necesitamos el Espíritu en el alma, Señor. Permite en esta hora, Padre celestial, tu Espíritu Santo baje al corazón de los creyentes, de aquellos que lo piden de día y de noche, Padre amado, Señor, porque es el deseo, es tu deseo, Señor, Padre amado, que cada uno de nosotros sea llenado con la virtud, el poder del Espíritu Santo, Padre amado. Pedimos, Señor, si hay algún enfermo, que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algún afligido, Padre celestial, algún desanimado, Señor, tú lo puedas animar en esta hora por el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, Señor, y te pedimos que tú seas el guía en esta hora, para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que edificaos sobre el fundamento de los apóstoles. Fíjese, ¿a dónde nos lleva esta escritura? El fundamento original. Ahora, sabemos lo que dice la escritura, ya le hemos leído lo que pasó en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cómo estaban todos unánimes juntos en armonía. Bajó el Espíritu Santo al corazón, se empezó a manifestar el poder, porque recuerde, Dios es maravilloso, no es palabra, no, Dios se da a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Con milagros, señales, maravillas. ¿Cómo Dios se le dio a conocer allá a los egipcios que tenían oprimido al pueblo de Israel por 400 años? Señales, milagros, maravillas, el poder de Dios, cosas imposibles. Eso es lo que hace Dios. ¿Qué sucedió? Dice la Escritura, hablando un poquitico de Moisés, que el Señor endureció el corazón de Faraón. Y usted, fíjese, usted se pone a analizar cada detalle. Ya él estaba dispuesto a dejar que el pueblo de Israel se fuera, pero el Señor le endurecía cada vez el corazón, porque el Señor le iba a mostrar ahora cómo los iba a dejar salir. Después le rogaba que se fueran al pueblo de Israel. Eso lo hace Dios. Solamente Dios puede hacerlo de esa manera, porque Él es un Dios de poder. Así que Él se manifiesta en el poder. Así que cuando ellos recibieron, primeramente, los sacerdotes, que eran los apóstoles, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo en su corazón. Ellos probaron lo que significaba eso. Lo que significa tener el poder de Dios, lo que ahora era no andar con el Señor Jesucristo, sino que ahora el Señor Jesucristo estuviera morando en su corazón. Ahora, ¿a qué los llevó eso a ellos? A que pudieran hablar libremente de la palabra, a que pudieran ahora
porque ellos eran los llamados a poner el fundamento sólido. Por eso, aquí usted no ve al apóstol Pedro diciéndole bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se necesitaba la revelación para poder entender que era en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el fundamento fue puesto. Pedro, y lo dice la Escritura, una escritura tan conocida por nosotros, versículo 38 de Hechos 2, y Pedro le dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que él estaba poniendo un fundamento sólido, que es el bautismo. Ahora, ¿qué le dijo el mismo apóstol? El discurso, lo que es conocido aquí como el discurso de Pedro. Mas esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. ¿A dónde lo estaba apuntando? A la palabra. Y ese es el punto importante. Toda predicación, hermano y hermana, tiene que apuntar a la palabra. No se puede salir, no puede sonar bonito, pero no estar en escritura, no. Tiene que armonizar completamente con la palabra. Por eso Pedro le dice, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel. Y será, y le cita la escritura, le dice, y será en los postreros días, dice Dios, por eso no pierda ningún detalle de lo que es el fundamento sólido de la palabra, de los apóstoles. Dijo Dios, dice aquí, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva, aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y darán prodigios arriba en el cielo, y señales debajo de la tierra, sangre y vapor de humo. El sol se volverá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y le dice, varones israelitas, oí estas palabras. Y bueno, y ahí sigue el discurso. ¿Por qué? ¿A dónde lo llevó? Al fundamento. Porque el fundamento sigue siendo la palabra. Ahora, un hombre, un apóstol, tiene que llevar a los creyentes a un fundamento sólido. No es estar después retrocediendo para arreglar el fundamento. Recuerde que si usted va a construir una casa, lo que más se tiene que cuidar de la casa es el fundamento, porque las paredes pueden ser con el mejor bloque, el techo puede ser el mejor techo del mundo, pero si el fundamento no está sólido, ¿qué va a suceder? Esas paredes hermosas se van a derrumbar, ese techo de cristal, de lo que sea, no, eso se va a derrumbar. ¿Por qué? Porque lo más importante es lo que no se ve. ¿Y qué cosa? El fundamento es lo que no vemos y es lo más importante de una edificación. Por eso y creo que sí, aquí lo tengo, la estatura de un varón perfecto empieza con, primeramente, recuérdelo, esto lo hemos explicado muchas veces y esto lo explicaba nuestro hermano Galdona. Aquí usted recibe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estas son las características del Señor Jesucristo. Así que usted con el Espíritu Santo empieza primeramente con lo sólido que es la fe. Recuerde que fe es revelación. Ahora, no es creer escrituras porque alguien las predicó, no. Eso tiene que ser una revelación a su vida. Es como usted que ha sido instruido, enseñado por el Espíritu, de que el bautismo es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No puede venir alguien más a decirle, no, también hay que bautizarse en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es necesario hacer eso porque no lo dice la Escritura y es contrario a la palabra. El fundamento correcto es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que los apóstoles llevaron a los creyentes de la iglesia primitiva, de la verdadera iglesia, ojalá fuéramos primitivos, de la verdadera iglesia, a que su fundamento fuera sólido. Así que
Fíjese, como dice aquí la Escritura, y esto era algo importante que hacían los que estaban recibiendo la instrucción, porque se supone que el sacerdote, el ministro, es el que tiene que tener el fundamento más sólido. ¿Por qué? Porque los creyentes están confiando, aunque te dice, bueno, Dios lo revela, sí, pero usted confía en su pastor. Yo confío en mi pastor. Y te dice, bueno, pero es que... Y podemos argumentar tantas cosas, maldito el hombre que confía en el hombre y pone por brazo carne. Sí, correcto, pero usted tiene el Espíritu Santo, usted es un hombre que discierne por causa de que, lo dice la misma Escritura, que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Usted puede tener confianza, tenemos que tenernos confianza. Ahora, cuando hay confianza, usted está tranquilo, usted está confiadamente. Así que fíjese, dice aquí el versículo 41 del mismo Hechos, capítulo 2, así que los que recibieron su palabra, la palabra de los apóstoles, el Espíritu Santo a través de los apóstoles, fueron bautizados y fueron añadidos aquellos días como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque su fundamento era un fundamento sólido. Perseveraban en la doctrina. Y como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, perseverar es persistir, insistir, permanecer, perdurar. Tiene varios sinónimos. Esa palabra, si usted la busca en el diccionario, se va a dar cuenta de eso. Así que perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora fíjese cómo empezamos hablando de esto. Ellos recibiendo tan grande experiencia, ellos no cesaron en orar, porque si usted se va al capítulo 3 en el versículo 1, solamente estoy tocando esto así por encimita, Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a la hora de las 3 de la tarde. Ellos no dijeron, no, ya no es necesario ir a la iglesia, no. Ellos perseveraban ahora en las oraciones, porque un hombre espiritual, recuérdelo, usted va siempre a buscar la oración. Por eso, y esto es importante verlo, que el Espíritu Santo lo va a llevar a usted a tener comunión. Por eso el profeta de la edad decía estas palabras: usted podrá hacer tantas cosas, y eso lo sabemos, solamente estamos recordándolo. Usted podrá hacer muchas cosas, pero orar demasiado, no. Por eso el llamado del Espíritu Santo, porque ese es el punto. Cuando nosotros podamos reconocer que es el llamado del Espíritu Santo, usted va a estar en esa comunión con Dios. Recuérdelo, orar. Cuando usted viene con un corazón contrito y humillado a orar, usted viene a tener comunión con el Señor. Usted viene y le presenta sus necesidades, todas las cosas al Señor, pero Dios quiere que usted en el altar calle, quede en silencio. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque Dios quiere, y lo dice la misma palabra, que el Espíritu Santo pida por usted. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, a menos que Dios se lo revele. Ahora, Dios ha revelado hoy que es necesario que esa lluvia tardida vuelva a bajar, que la gloria que se manifestó una vez se vuelva a manifestar. Recuerde que Él siempre hace lo mismo, lo que cambian son los personajes. Ahora usted es el llamado a ser el que va a desarrollar este drama. Usted es el llamado. Ahora, si el llamado es para usted, usted tiene que atender al llamado. Porque si usted no atiende a ese llamado, otro viene y atiende a ese llamado. Por eso el llamado es para la novia, para que podamos cada uno de nosotros entrar en lo que Dios quiere. Por eso, cuando hablamos de comunión, esto tiene muchas ramificaciones.
La comunión es hablar con Dios, pero hablar con el Señor no es solamente, Señor, necesito harina, necesito, usted sabe, el alimento natural. No, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y sabemos que la voluntad es que el Espíritu Santo baje nuevamente a este lugar. Así que, fíjese, recibieron el Espíritu Santo los apóstoles, se manifestó el poder en los apóstoles, pero ellos no cesaban. No, ellos no cesaban de orar, de tener esa comunión. Y estuvimos hablando la semana pasada, cómo, y haciendo un resumen, cómo el apóstol Pablo, un hombre soberbio, en este caso Saulo de Tarso, un hombre tan soberbio, dice la Escritura, que respiraba aún amenazas y muerte, se perseguía a todo mundo, hasta las mujeres, dice la Escritura. Ese no tenía que ver con nada, sino porque él creía que estaba haciendo un servicio a Dios. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos y hermanas están creyendo que están haciendo un servicio a Dios persiguiendo a otros? ¿De qué manera? Cuando, y eso lo sabemos, eso lo dice el profeta de la edad, cuando se mata el testimonio de esa persona, usted está haciendo un daño y no se está dando cuenta. Por eso el llamado es a la reconciliación. Dios quiere, y ese fue el deseo del Señor, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno, que verdaderamente sean consumadamente una cosa. Esa es la oración, ese es el ruego. Si usted lo ve en, creo que es Juan 17, cómo el Señor rogaba eso, la unión de su pueblo. ¿Y sabía usted que viene una unión forzosa? ¿Por qué forzosa? Por causa del orgullo. Ahora, hay quienes va a haber una unión pacífica, pero no todos. Es necesario la unión forzosa. Dios quiere que nosotros seamos verdaderamente un pueblo. ¿Por qué bajó el Espíritu Santo en Hechos 2? Porque estaban todos unánimes juntos, y yo siempre digo esto, y en armonía. Todos estaban ahí poniendo todas las cosas en su lugar, porque ellos sabían que eran parte del mismo cuerpo. Ellos eran la iglesia que el Señor mismo había llamado, porque el Señor les dijo a cada uno de ellos, ven, sígueme, Pedro, te haré pescadores de hombres, ¿no? Entonces vemos esto, como el Señor hace una elección. Y Dios ha hecho una elección con cada uno de nosotros. Por eso el llamado es para usted y para mí. Así que seguimos aquí. Fíjese, estamos hablando sobre que ellos recibieron el Espíritu Santo y no cesaban. Iban a la hora de las 3 de la tarde al templo a orar, a tener comunión con el Señor. Y vemos como el apóstol Pablo, un hombre que fue soberbio, cómo se encontró, el Señor tuvo que venir al encuentro de él, porque estaba persiguiendo a su iglesia. Él mismo se lo dijo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿qué sucedió? Cuando el Señor viene de esa manera, se cae todo argumento, ahí se acaba la soberbia del hombre. Ahora, ¿qué dice Saulo de Tarso? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora, ¿cuál fue la expresión de él? ¿Qué quieres que haga? Bueno, y ya sabemos el relato bíblico, lo que sucedió, y ese hombre hizo ayuno, ese hombre no bebió ni siquiera agua, duró 3 días en esa condición orando, ¿y qué sucedió? Empezó a manifestarse el poder de Dios en él. ¿Por qué? Porque estaba humillado, y ese es el punto, humillación. ¿Qué es humillación? Reconocer que hemos fallado. Eso es humillación, y una escritura muy conocida, 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. Mire, si la novia se humillare, hubiera esa unión y bajaría el poder de Dios y el rapto sucedería. Pero qué difícil es para el hombre y la mujer humillarse, reconocer. Ahora, ¿qué se va a reconocer? Que hemos fallado. ¿Por qué? Porque deberíamos ser uno. La novia a nivel mundial debería ser una.
El llamado es a ser uno con el Señor. No tener enemistades, como dice la misma Escritura, nada de eso. Esas son obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda. Todo eso es una manifestación de la carne. Por eso la Escritura dice que la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero el Espíritu Santo que está en el corazón del creyente lo lleva a la unidad. Por eso el llamado es a la unidad en el Espíritu. No tener una comida, no, eso no es unidad. La unidad es a tener una misma fe, una misma revelación, un mismo Dios. Eso lo dice Efesios 4, creo que por el versículo 2, una fe, un bautismo, un Señor y Padre de todo. El llamado es a eso. No, yo no tengo compañerismo con aquellos hermanos, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón si el profeta de la edad, con quién andaba el profeta de la edad? ¿Acaso no andaba con diferentes religiones? Ahí estaban los pentecostales, ahí estaban los bautistas, ahí estaban diversas denominaciones. Eso no hizo en él una separación, no. Que se hace un círculo, eso lo sabemos, eso lo recitamos como un recital, valga la redundancia. Decimos que si hacen un círculo, yo hago un círculo más grande. Pero ¿dónde se está viendo eso? Ese círculo más grande donde todos tenemos que entrar. El llamado es a eso. Ese es el fundamento de la palabra. Ese es el fundamento del mensaje. Por eso el llamado es a la novia. Y fíjese, ¿qué sucedió con Saulo de Tarso? Dios le da una visión. ¿Qué cosa que es una visión que le da el Señor a Saulo de Tarso? Donde ve a otro creyente que venía, le ponía la mano y recibía nuevamente la vista. Y le da la visión también a aquel hombre, aquel creyente, aquel hermano llamado Ananías. ¿Y qué sucedió? Señor, y fíjense, ustedes ponen a ver, eso lo hablamos la semana pasada, cómo se entabló una conversación en una visión. Señor, pero hemos visto que este hombre ha perseguido a tus hijos y ha hecho tantos males a la iglesia. Y el Señor le habla, le responde, ¿no? Él va a ser instrumento ahora en mis manos. Eso fue por causa de una visión. Eso es lo original. Estamos hablando de lo que es la esencia del derramamiento del Espíritu Santo, donde empezó las edades de la iglesia, en la edad de Éfeso. Ahora, ¿usted cree que aquí, al final, cuando Él es Alfa y Omega, va a ser diferente? Es lo mismo. Dios hace lo mismo siempre. Así que viendo aquí Hechos capítulo 10, en el versículo 1, dice la palabra del Señor que había un varón de Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba la Italiana, Pío, fíjese, y yo lo decía la semana pasada, capte cada expresión de la Biblia, no cada versículo, cada expresión. Dice la Escritura que era pío y temeroso de Dios con toda su casa. Fíjese qué importante es eso. Cuando usted dice, bueno, pero es que mis hijos se han apartado y esto y aquello, pero usted que es pío, usted no cesa de hablarle la palabra, de darles el consejo de la palabra. Fíjese, qué bonito es cuando se llega a esa armonía, todos están hablando del núcleo familiar, de ese altar familiar, todos con una misma visión. Así que, fíjese, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué cosa, no? Por eso le dije, no pierda ninguna de las expresiones que nos dice aquí la palabra. Oraba a Dios siempre. Vio, fíjese, en visión. Nuevamente Dios empieza a manifestarse de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque las visiones es parte de los 9 dones del Espíritu. Se tiene que manifestar. Se estuvo manifestando y se tiene que estar manifestando hoy. Esto no ha cesado, entiéndalo, entendámoslo.
que esto no ha cesado. El poder de Dios no ha cesado. No podemos ponerle un fin a esto porque si usted lo consigue me avisa. No ha terminado. Dios sigue mostrando de una manera sobrenatural. Dice, vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día. Qué cosa que también lo vio a las 3 de la tarde. Como leímos aquí, por eso le leí ese versículo de Hechos capítulo 3, versículo 1, donde Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración a las 3 de la tarde. Y aquí Cornelio le sucede lo mismo. Vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día. Y en palabras del profeta de la edad, y eso lo sabemos, que dice que el Señor siempre tiene algo que decir a esa hora. Fíjese. Por eso no pierda cada detalle, porque es para, como dijimos en el principio, es para nuestra enseñanza. En otra parte dice, para nuestra admonición, para nuestra advertencia. ¿Por qué? Para que no nos pase por alto, hermano y hermana. Ese es el llamado que Dios nos hace, que no nos pase por alto, porque Él no quiere que usted se lo pierda. Esa es la cosa. Dios no quiere que usted se pierda lo que Él va a hacer. Él quiere que usted sea participante de esto. Por eso le sigue haciendo el llamado. Te estoy esperando. A las 3 de la tarde te estoy esperando. Es que estoy trabajando. Usted en su lugar, usted puede entrar en comunión con el Señor. Eso no es un limitante. Que usted esté trabajando, que usted esté haciendo las cosas, las responsabilidades que usted pueda tener. Eso no es un limitante para Dios. Usted puede ahí mismo estar en comunión. Pero si usted puede, entremos en comunión, porque ese es el deseo de Dios. No, que ustedes lo tienen ahora como una falsa doctrina. Aquí la Biblia está respaldando esto. Aquí se hace culto todos los días a las 3 de la tarde. Entremos en comunión con el Señor. Vamos a pedirle al Señor que se cumpla la palabra. Así que fíjese, vio en visión manifiestamente como a la hora nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía a Cornelio, fíjese. Y alguien me dijo, bueno, ahora es que se la pasan viendo ángeles. Hermano, la Biblia lo dice. ¿Por qué no creer lo que la Biblia dice? Eso lo dice la Biblia. Un hombre, pero este hombre, fíjese, por eso le dije, no pierda ningún detalle. Este hombre era pío, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjense todas las manifestaciones, lo que se manifestaba en él, todo lo que él hacía. Él no se le pasaba perdiendo el tiempo, no. Este hombre era temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Fíjese, o sea, él estaba en una atmósfera espiritual. Como decía el hermano Galdona, no crea ver ángeles coqueteando con el mundo. No, se necesita estar en esa atmósfera espiritual. Así que sigue diciendo aquí, y él puesto en él los ojos, espantado dijo, ¿qué es, Señor? Y díjole, tus oraciones, fíjese, para que usted se dé cuenta, que Dios oye las oraciones. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y aquí tenemos la respuesta de esto. Tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Dios, que Dios se acuerda, Dios no se olvida.
En palabras del profeta, le gusta que usted le recuerde lo que él le ha prometido. Dice el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Fíjese, Pedro, el apóstol Pedro, fíjese lo que es tener confianza. Dios tenía confianza en Pedro. Ya no era el Pedro que sacó la espada y le cortó por allá la oreja a uno. Ya no era aquel Pedro que lo negó 3 veces. Ya no era ese Pedro. Ahora era el apóstol que estaba poniendo el fundamento correcto. Recuerde la escritura que empezamos a leer. Edificó pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que Dios confiaba en Pedro, porque aquí era un creyente, una simiente de Dios que tenía que ser instruido ahora por un vaso, por un sacerdote, por un hombre que había tenido esa experiencia, que no lo iba a llevar a errar en la palabra. No, Dios sabe en quién confía. Dios no va a mandar a un ministro hacia un desastre. Puede ser un ministro. Y entendamos bien lo que digo. Cada uno de nosotros puede ser un ministro, sin duda. Puede tener el llamamiento de ministro, pero puede que no tenga un fundamento sólido. Eso lo va a determinar su predicación. ¿De qué está hablando? ¿Cuáles son sus bases? ¿Qué bases está poniendo? Todo lo determina su predicación, así tenga el llamado. Por eso usted tiene que ser un hombre y una mujer que escudriña las escrituras, que juzga todas las cosas. Recuérdelo, juzgar no es condenar, no. Juzgar es diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso la escritura le dice que el espiritual juzga todas las cosas. Así que, fíjese, Dios había mandado a llamar al apóstol Pedro, porque él iba a traer un fundamento sólido. Y sigue diciendo, este posa en casa de un Simón curtidor que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados. Fíjese, tomó la decisión. No se puso a decir, era un espíritu contrario. No, era un hombre que conocía el poder de Dios, pero necesitaba instrucción. Pero sabía que Dios se manifestaba. Fíjese, llamó a 2 de sus criados y un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales, después de habérselos contado todo, los envió a Jope. Y al día siguiente, yendo ellos su camino y llegando cerca de la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Por eso le dije, no pierda ningún detalle. No, que yo estoy ya en un nivel espiritual. No, ore. Ahora es cuando más tiene que orar. Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, las 12 del mediodía. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer. Pedro, mientras disponía, sobrevínole un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo atado de los 4 cabos. Era bajado a la tierra, en el cual
había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra y reptiles y aves del cielo. Y le vino una gran voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común he comido jamás. Y volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando dentro de sí qué sería la visión, fíjese, fue una visión, que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando, preguntando si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro posaba allí. Fíjese, el Espíritu Santo no comete errores, Él va directo al grano. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, fíjese lo que es estar meditando en el Señor. El Señor puede tener comunión con nosotros cuando meditamos en las cosas espirituales. He aquí 3 hombres te buscan, le dijo el Espíritu, y le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Fíjese, tremendo. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, fíjese, tenía testimonio, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio, fíjese, tiene testimonio de toda la nación de los judíos. ¿Y Cornelio era qué? Un gentil, fíjese, este versículo es muy importante. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por un santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras. Importante esto. Entonces, metiéndolo dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaban algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado sus parientes y sus amigos más familiares. Fíjese, este punto es importante aquí. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado sus parientes y los amigos más familiares. ¿Por qué? Venía la palabra, venía lo más importante, la palabra de Dios, venía el siervo de Dios con un mensaje del cielo. Un hombre que había experimentado ese gran poder de Dios. Un hombre que sabía cómo traer la palabra. Y recuerde, Pedro era un hombre sin letra e ignorante, lo dice la misma palabra del Señor, pero era un hombre con experiencia espiritual. Un hombre que estaba siempre orando. Por eso usted lo ve aquí otra vez, orando. Eran hombres que se mantenían en esa comunión con el Señor. Y un hombre pío, temeroso de Dios, que tenía testimonio como Cornelio, no solamente llama aquí a sus amigos, también a sus familiares más cercanos. ¿Por qué? Porque la salvación es para ustedes, para vosotros, para vuestros hijos, por siempre. Así que es por siempre. Por eso la palabra del Señor nos trae a claridad
Por eso la palabra del Señor siempre nos trae a nosotros la verdad del Evangelio genuino de Jesucristo, un hombre que es temeroso de Dios. Puede hacer que Dios envíe a sus siervos a traer la salvación, porque lo importante, hermano y hermana, es la salvación de nuestras almas. Dios se manifiesta, recuérdelo, hermano y hermana, Dios se manifiesta porque Dios tiene a su siervo. Y como le dije aquí hace un momento, el Señor envía siempre a aquellos hombres y mujeres que han experimentado el bautismo del Espíritu Santo y el poder, recuérdelo, han experimentado el poder de Dios. Así que fíjese qué tan importante es cuando hay esta comunión, esta conexión. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, nosotros como creyentes de la palabra, siempre, hermano y hermana, siempre tenemos que estar en la oración, siempre tenemos que tener esa comunión. Nuestro fundamento, hermano y hermana, no puede ser otro sino el de la palabra, lo que ya ha sido puesto. Este fundamento nos da a nosotros la garantía de que cuando usted empiece a construir ese hombre espiritual, esa construcción tiene que ser una construcción totalmente sólida. Usted no va a poner un fundamento, recuerde. Usted lo natural no lo hace. Usted no va a construir una casa que sabe que el fundamento está mal, que esa casa se puede caer en cualquier momento. No, te pone un fundamento totalmente sólido. Así que cuando usted pone ese fundamento sólido de la palabra, usted puede construir de una manera correcta. Por eso en la estatura del varón perfecto, cuando está la estatura del varón perfecto, se recibe primero el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Se recibe primero el Espíritu Santo como la base para que ese edificio usted lo pueda ir construyendo. Por eso después viene lo que es la revelación de la palabra. Cuando recibe la revelación de la palabra, y usted puede ver cada característica de lo que es. Fíjese, cada característica de la estatura de un varón perfecto, sabemos que el fundamento está sólido. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está en la base. Usted puede construir ahí la fe. Es la fe de Jesucristo. Recuerde que son las características, los caracteres de Jesucristo. Empieza fe, virtud, ciencia, templanza. Todo eso, ese edificio, eso va a estar sólido. Por eso, qué tan importante es cuando nuestra mirada, hermano y hermana, está puesta en la palabra. Cuando usted puede confiadamente buscar cada escritura y decir, esto es lo que Dios habló, esto es lo que Dios quería que se manifestara. Por eso el apóstol Pedro lo llevó a la profecía que había donde Dios iba a derramar el Espíritu Santo. No es diferente hoy, hermano y hermana. Dios va a derramar nuevamente ese Espíritu Santo en este lugar y se va a manifestar lo mismo. Recuerde, lo que cambian son los personajes, pero sigue siendo lo mismo. Gloria a Dios. Nos hemos llegado al final y bueno, vamos a hacer una oración y que el Señor nos ayude a entender esto, que necesitamos tener la palabra como nuestro fundamento sólido. Señor, te damos gracias en el nombre de Señor Jesucristo por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre amado, por estas palabras que nos has hablado en esta hora. Te pedimos que nos ayudes, Señor, y que tu palabra, Señor, venga, Padre Celestial, como ese bálsamo a nuestras vidas, para la gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Recuérdelo. No pierda esos detalles. Te puede leer esos detalles en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Cada detalle nos indican la importancia
de mantener ese fundamento sólido. Un hombre pío, temeroso de Dios, apartado del mal, que oraba siempre y que el Señor se manifestaba en visión siempre a esa hora, a las 3 de la tarde. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.